Hola, soy Nicolás Vera y junto a mi compañero Cristian Soto realizaremos la presentación de nuestro trabajo número 5 de hidrología. En primer lugar, antes de comenzar el desarrollo del ejercicio en sí, daré algunas definiciones sobre algunos conceptos para poder complementar de mejor manera nuestro trabajo. Por ejemplo, un acuífero es el conjunto de rocas que permiten la permeabilidad del agua y la pueden acumular en sus poros o grietas. A esta agua retenida en las estructuras rocosas se le conoce como agua subterránea. Los acuíferos se caracterizan por ser capaces de almacenar y transmitir el agua con facilidad, es decir, tienen una capacidad alta de drenaje. Luego, tenemos que un acuífero libre es aquel que ocurre muy cerca de la superficie, es decir, se encuentra afectado netamente por la presión atmosférica. Su base suele ser principalmente una roca impermeable, en este caso su techo es el mismo nivel freático. El nivel freático va a descender si se extrae el agua del acuífero, tal como si quitáramos el agua de una piscina. Por ejemplo, en la figura se ve que la superficie está libre, mientras que tiene una base con una capa impermeable. Luego, tenemos que los pozos de bombeo son construidos para poder sacar el máximo provecho del agua subterránea y de esta manera dar distintos tipos de usos al agua extraída. Por ejemplo, dar uso a riego o también construir los pozos para poder, previo a una construcción, por ejemplo, una edificación y extraer lo que es nivel freático y así evitar problemas futuros a nuestra estructura. Luego, las instrucciones que se nos dan, se nos dice que tenemos un acuífero libre al que se desea construir un pozo. Se sabe que el pozo tendrá un diámetro de 18 centímetros y se extraerá un caudal de 11 litros sobre el segundo y se encontrará a 9 metros de un pesómetro. Además, se sabe que existe un pozo en un predio vecino que tiene un diámetro de 16 centímetros. Tiene una capacidad máxima de extracción de caudal de 6 litros sobre el segundo y se encuentra a 2 metros de un pesómetro para verificar su funcionamiento. La distancia entre los dos pozos será de 53 metros. Cuando se hace trabajar el pozo del predio vecino, se registra un abatimiento en el pesómetro de 12 metros y en el pozo que se construirá se estima un abatimiento de 5 metros. Luego tenemos que el estudio a nuestro acuífero nos entrega una potencia de 123 metros y una conductividad hidráulica de 0,016 metros sobre hora. Acá se puede observar una figura de los respectivos pozos con sus pesómetros. Por ejemplo, en el pesómetro A se observa un abatimiento de 5 y en el pesómetro B un abatimiento de 8 que fue entregado con anterioridad. Luego tenemos que el pozo A al pesómetro A tenemos una distancia de 9 metros. Tenemos que el pozo B al pesómetro B tenemos una distancia de 2 metros. Cabe destacar que la altura es un complemento del abatimiento, por ende nuestra potencia, que es de 123, le restamos los 12 y los 5 respectivamente, obteniendo 118 y 111. Y se ve que la distancia entre pozos es de 53 metros. Acá hay una figura en planta de la construcción de los pozos y de sus pesómetros, que ya fueron explicadas con anterioridad. Luego, en la pregunta, se nos pide determinar la profundidad del mismo pozo por efecto de extracción propia. Lo que se le realiza en primer lugar fue desarrollar esta tabla de manera ordenada con todos los datos que fueron entregados para el pozo A y el pozo B. Y luego se utiliza la ecuación general de flujo subterráneo, la cual se puede observar en pantalla. De esta manera se reemplazan los datos que están en la tabla, teniendo que H2 es la altura registrada en el pesómetro A, que es de 118 metros. H1 en nuestra incógnita. Acá tenemos el caudal máximo del pozo, que es 0,01 metro cúbico sobre segundo. Tenemos nuestra conductividad hidráulica, que es de 4,4 por 10 elevado a menos 6. Luego tenemos R2, que R2 es la distancia del pozo a su pesómetro, que son 9 metros. Y R1 es el radio del pozo, que es de 0,09. Reemplazando estos valores, se obtiene finalmente que H1 es de 101,46 metros. Pero nosotros queremos conocer la profundidad, por ende, SA, sabemos que le restamos nuestra potencia, que ya tenemos, de 123, a nuestro H1 que ya fue obtenido, obteniendo un abatimiento de 21,54 metros. Para el segundo ejercicio tenemos esta situación en donde trabaja el pozo B en conjunto con el pozo A. Por lo tanto, y como los abatimientos son lineales, solo basta con que logremos obtener el abatimiento producido
del pozo B sobre el pozo A y sumarlo con el abatimiento obtenido anteriormente. Por lo tanto, utilizando la misma ecuación anterior y con los siguientes datos, podremos obtener el H2, que vendría siendo nuestra incógnita, donde H2 es la altura que nosotros buscamos, el radio 2 sería la distancia entre pozos A y B, el radio 1 sería la distancia entre el pozo B y su piezómetro, y la altura 1 que ya la calculamos anteriormente. Por lo tanto, podremos obtener un H2 igual a 117,18 metros. Y de igual forma se puede determinar el abatimiento restando la potencia del acuífero menos el H2 obtenido anteriormente, teniendo 5,85 metros. Por lo tanto, si realizamos la sumatoria como se dijo anteriormente, del abatimiento producido en A y de la sumatoria del abatimiento de B sobre A, podremos obtener un S total de igual a 27,37 metros, que se representa en esta figura. En el siguiente caso se nos entrega la siguiente situación, donde existe una pared impermeable a una distancia de 50 metros desde el pozo A y a una distancia de 103 metros del pozo B. Por lo tanto, para nosotros poder determinar cómo esta pared impermeable interrumpe el cono de depresión y por lo tanto el abatimiento del pozo A o el pozo B, lo que se hace es generar unos pozos espejos al otro lado de esta pared impermeable como una simetría y calcular en base a esto el abatimiento producido a partir de esta distancia, mostrado a continuación, donde inicialmente tenemos esta situación, donde el abatimiento del pozo A', que vendría siendo el pozo espejo, generada en el pozo A, vendría siendo esa distancia, esa altura, que vamos a calcular de la siguiente forma. También es importante mencionar que este pozo, al ser un pozo espejo, tiene las mismas características, por lo tanto el abatimiento producido desde aquí hasta acá es el mismo producido hacia el otro lado, por lo tanto estos puntos se intersectan a la misma altura, en la pared impermeable. Acá tenemos el cálculo del abatimiento del pozo A' sobre el pozo A, donde tenemos una altura calculada anterior de 118, que vendría siendo la altura que marcaba nuestro piezómetro. Acá se muestran los cálculos realizados para calcular el abatimiento del pozo A' sobre el pozo A, donde tenemos los datos del radio. El radio 2 vendría siendo la distancia entre los pozos, pozo A' y pozo A, que como ya se mencionó y se mostró anteriormente eran 50 metros, por tanto la distancia serían 100. El radio 1 vendría siendo la distancia desde el pozo A su piezómetro. Acá tenemos el caudal y la altura 1 que ya la calculamos anteriormente, que era lo que marcaba del piezómetro hasta el pozo A. Obteniendo una altura 2 de 125,79 metros. Como este número es valor acá, este número es mayor a la potencia del acuífero, vamos a obtener un número negativo. Esto no significa que los cálculos estén malos, sino que solo escapa de la realidad, ya que lógicamente esto no se puede dar. Por lo tanto, el cálculo del abatimiento en esta situación va a ser considerado cero. De la misma forma se calcula el abatimiento del pozo B' sobre el pozo A, donde se hace la misma relación, se hace un pozo espejo hacia el otro lado de la pared impermeable, intersectando también en el mismo punto, y calculando de nuevo el abatimiento producido sobre el pozo A. Con los mismos datos obtenidos anteriormente, tenemos un radio 2 de 153 metros, esto ya que acá esta distancia de aquí no se considera, sino que es solo este largo total. Tenemos un radio 1, que es la distancia correspondiente desde el pozo B hasta su piezómetro, y una altura también calculada anteriormente, y el caudal correspondiente al pozo B. Reemplazando todos estos datos en la ecuación anterior mostrada, obtenemos una altura de 119,1 metros. Por lo tanto, obteniendo el abatimiento como se ha hecho durante todos los cálculos anteriores, restando la potencia del acuífero menos la altura obtenida, obtenemos un abatimiento de 3,9 metros. Finalmente, si nosotros sumamos todos los abatimientos antes mostrados, podremos obtener el abatimiento total,
donde se sumará el abatimiento del pozo A, del pozo B sobre A, el abatimiento del pozo A' sobre A y el B' sobre A, donde el abatimiento del pozo A' sobre el pozo A iba a ser considerado 0, ya que este era un valor negativo y escapaba de la realidad, obteniendo un abatimiento total de 28,6 metros. Finalmente, se recalca la importancia de la interpretación de los datos e incongruencias de estas en algunos casos. Como ya se vio en el ejercicio anterior, el abatimiento nos generaba un valor negativo, y esto no es posible en la realidad. Por lo tanto, es muy importante reconocer y darle una interpretación correcta a los datos obtenidos. Otro punto importante es que el modelo solo es válido hasta que el abatimiento en el pozo A es igual a la potencia del acuífero, ya que de no ser así, el abatimiento, si es mayor, esto escapa de la realidad. Aún con estas limitaciones, estos resultados teóricos nos entregan una información de importancia acerca del funcionamiento de esto, así que se recalca también la importancia de estos cálculos y de estas interpretaciones de datos.